República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos en este día jueves. Ay, me encantan los jueves porque los jueves es como una especie de antesala ya del fin de semana. Ya tú sientes que lo tienes ahí a la vuelta y a pesar del calor, que calor, señores, tan terrible que estamos sintiendo, que no es ni sombra de lo que está ocurriendo en Europa ni de lo que está ocurriendo en los propios Estados Unidos, quemándose que está la gente literalmente. A pesar de todo eso, como que un poco uno se reanima, ¿verdad? Porque te acercarás entonces a esos días de un mini descanso, porque la verdad todavía, como decía un amigo, y yo me moría de la risa, no lo dice, yo no entiendo por qué es que el viernes está tan cerca del lunes y el lunes está tan lejos del viernes, ¿eh? Así es, Jessy, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Ivonne. Feliz de estar compartiendo una vez más contigo y con toda la audiencia de Panorama con el Pueblo. Iba a decir que también nosotras como damas solas hoy, pero acaba de llegar Domingo Páez con su chacabana a enganar también este set. Y nada, hace mucho calor, hace calor. Parece que vamos para la iglesia, parece que nosotros vamos para la iglesia, vamos el coro, estamos combinando. Vamos como va exactamente a hacer la primera comunión, ¿verdad? Yo que no me he bautizado. Entonces, ¿No te has bautizado? No. ¿Y por qué? Esa fue una opción que mis padres dejaron para que yo lo decidiera y yo al final yo dije que no. No, pero fuera del aire tenemos que hablar de eso. Oye, tú no vas a estar bautizada. Pero no solo yo, ni mis hijas tampoco. ¿Qué? En la misma onda. Dije, no, pero es así. No, tú decides, tú tienes que darle la opción a que tú sí, no, ninguna. No, ay no. Entonces no podemos hacer la primera comunión, sería parte del proceso. Domingo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tema? ¿Qué? Diga, Domingo. No, yo tampoco estoy... ¿Cómo ve la calle, mi querido? Estamos hablando del calor que nos está llevando quien nos trajo, pero cuando vemos esas informaciones, lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos, pues la gente está volviendo loca. Yo casi no siento mucho el calor porque salgo de la casa al vehículo y el vehículo aquí. Sí. Entonces, pero... Sí, pero ese vehículo para enfriar, Domingo, tarda un rato. No, y en el Bojío, a menos que tú tengas un aire central, señores, también se siente fuerte. Sí. Yo me meto en uno de los dos. Sí. Y yo le huyo al Domingo, calor. pero eso uno no lo sentía, ¿no? Cuando uno vivía en el campo con sus techos de cana, ese calor. No se sentía así. No se sentía así. Mira que yo vengo de un sitio que, señores, ahí es como que el diablo se suelta. No se allá sentía. en el sur, lejano. Uy. Los niveles de temperatura eran inferiores. Eran inferiores porque nos estaban... Bueno, sí, el calentamiento global, los cambios medioambientales se sienten, claro. No, y la devastación, la deforestación. Sí. O sea, República Dominicana, que es parte de una isla que de un lado está totalmente deforestada y del otro lado le han dado duro. O sea, porque por esa sierra de Bauruco, de donde es Ivonne, le han dado duro la deforestación, tanto los ricos como los pobres. Sí, claro, todo cortado. Claro, y la misma Loma Novillero de Villa Altagracia. Exacto. Y sin contar que esa nunca ha sido una zona tampoco, es una zona árida, ¿no? Desde siempre. Sí. Muy seca. Con ese calor seco y con el sol. Eso tiene que tener incluso una explicación, Domingo, del clima, Jessy, antropológica, que de alguna forma tiene que incidir incluso en el comportamiento y en el temperamento de la gente. Sí, Compárame un sureño con un norteño, desde el clima. Eso. Sí. El clima impacta en el temperamento de los seres humanos. Pero claro. Eso es obvio. Tú lo notas. Tú nada más tienes que ver los escandinavos y los caribeños, claro, o los escandinavos y los asiáticos o africanos. La forma en que reaccionan frente a las cosas es totalmente distinta. Frente a los estímulos. Claro. Es totalmente distinta. Sí, claro. Pero hay una comodidad en el cuerpo y la reacción es diferente a cuando tú estás en paz, en tranquilidad, con la manera en la que te estás sintiendo en el entorno en el que estás, a la realidad que se vive con este cambio. Claro, y no climático. solamente es el clima como tal, también son las limitaciones de los que vienen de esa zona. Por ejemplo, hacemos la comparación el norte y el sur.
Normalmente el sur es caluroso, Ujú. normalmente lo es, pero nosotros entonces tenemos una triple desgracia, porque somos sur, somos frontera, que ya es un problema, y además somos frontera con uno de los países más pobres del hemisferio. Sí. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con los norteños, dime, compárate uno de Villajaragua, donde soy yo, con uno de Moca. La fertilidad de la tierra, las posibilidades, todo hay que pelearlo. Todo. Y eso influye en el temperamento, hace personas muy desconfiadas, humanamente buenas, pero personas muy desconfiadas. Y No, es que están a la, están a la defensiva. A la defensiva, exacto. Porque han vivido a la defensiva. Porque lo han tenido que pelear todo, todo. Eso es así es que así las cosas, señores. Ay, cuántas dudas. ¿Se reunieron Ay, el sí. presidente? Bueno, yo le había planteado, cuando surgió eso, yo le planteé que fuera a la casa del PLD. ¿Es la segunda vez que va a la casa del PLD, Abinader? ¿Es la segunda vez? Sí, él fue en el 2020. No, yo, No, ahora, no, en yo esta digo coyuntura. ahora para el asunto haitiano. Ah, no, ahora sí, la Claro. primera. Cuando estaban con el berrinche, dije, No, porque- ¿dónde? Digo yo, si yo fuera el presidente, yo fuera a la casa del PLD y ya, y le desmonto todos los periquitos, porque dije que no podía ser en Palacio, no podía, bueno, está bien que no sea en Palacio. Tuvieron que llevarlo a la Fuerza Armada. Oye, ¿dónde tuvieron que llevar la reunión? Para complacer, digamos que actitudes pequeñas, pequeñeces temperamentales o pequeñeces de prejuicio político o tácticas políticas pequeñas. Frente al impacto de una reunión, un encuentro de ese tipo. No, que pero mandan un mensajes. asunto Claro, nacional claro. que yo digo que si se tratara sin politiquería, Ujú. fuera, digamos que un imperativo categórico para todos los dominicanos el abordar la problemática haitiana con tranquilidad, con sosiego y con un, con un criterio, una actitud que guardara relación con la dimensión del problema. Pero eso aquí no se aborda así, ni abajo ni arriba. Claro, y así es como tiene que abordarse, porque no hay otra forma y de hecho tuvo algún impacto, no por lo que respondieron, por ejemplo, la tan desacreditada Organización de las Naciones Unidas, pero igual es el instrumento que esgrimen, sino otros países que han hecho referencia a esa carta conjunta enviada por un presidente y 3 expresidentes que le precedieron. Eso, de alguna manera, bueno, pues denota una preocupación y además la magnitud del problema frente a lo que está ocurriendo en Haití. Con eso conecto justamente con lo que tú estás diciendo. Aquí lo importante era esa reunión, ese consenso, esa discusión del tema y afrontarlo donde tengan que hacerlo como un colectivo del liderazgo político del país. Pero parece que para igual un poco saciar esas ñoñerías politiqueras del patio, pues no solo se reunió con el expresidente Medina, sino que la próxima semana también lo hará. Yo me imagino que será también en el local de la FUPU. En la local de la Sí, tiene que ir porque no puede reunirse en otro lado con él si ya fue a la casa del PLD. Entonces, si lo que están es es dentro de unas discusiones de trabajo, ¿por qué no reunirse en un lugar neutral? Y todos, ¿verdad? Pero Eso es. yo digo que, bueno, yo digo que lo que menos importancia tiene ahí en el No, espacio de donde se reunirse, sienten. claro. Claro, siempre existen los prejuicios derivados de las tácticas políticas que tienen que implementar los partidos políticos que carecen de creatividad para construir tácticas que no se apoyen en la animadversión, en el choque, en la confrontación, porque hay muchísimas tácticas políticas que pueden construirse y que no tienen que apoyarse en la anulación del contrario. Claro, claro, ni en las pretensiones del contrario que con todo derecho pueden tener. O sea que todavía yo creo que en esos aspectos nos falta crecer muchísimo. Domingo, yo quería, y a ver si nosotros podemos dedicarle unos minutitos a Manuel María Mercedes, porque la verdad yo no sé qué ustedes piensan, pero a mí me está haciendo tanto ruido. En un país que como el nuestro las cosas se diluyen así y nada se aclara y luego hasta se normaliza. Lo que pasó con esa ciudadana, que ahora no sabemos si es ucraniana o si es norteamericana,
en el centro vacacional Jaina, que mucho más allá de esa persona, yo creo que llama mucho la atención de cómo se están manejando algunas cosas también y se conecta un poco con el tema haitiano respecto al impacto que algunas conductas tienen justamente en el plano internacional. Yo no he abordado el tema en espera de que el INACID rinda su informe sobre la naturaleza de la muerte. Ya de entrada hay informaciones que hablan de aberraciones, o sea, de violaciones, de que ella haya sido violada más de una vez. Sí. Es una situación terrible, claro, y que habrá de terminar en sanciones drásticas para quienes tienen la responsabilidad de la custodia de esa gente. No lo he abordado por eso, sí, porque de todas maneras el reclamo tiene que partir de la naturaleza del hecho, el reclamo que se le puede hacer a migración o al gobierno. Pero a prima facie, así yo puedo decir que eso tiene que terminar con sanciones drásticas. Claro. Pero tendrá que terminar con sanciones drásticas cuando concluya el expertise claro, en INACID. En INACID, pero en el interín uno tiene una serie de preguntas que se hace por ejemplo, según las versiones que se han entregado, incluso de manera oficial, cuando se dice fue una persona que la encontraron en el este, que estaba deambulando, que cuando entonces se le acercaron no tenía documentación, es lo que ha dicho Migración de entrada, no tenía ningún tipo de documento, no se podía establecer su identidad, su nacionalidad, pero sí se detectó que era una persona que tenía evidentes problemas de salud mental y que la llevaron a un hospital, que eso se certificó, y con ese tema de salud mental entonces la llevaron ¿a dónde? Al vacacional Jaina. Sí. Eso me hace mucho ruido, por Dios. O sea, ese era el lugar. Yo no sé, yo puedo entender que te la lleven a salud pública. Bueno, pero si no tiene documentación, Ivonne, era el lugar correcto. No. El tema está en la manera. Pero óyeme ahí, espérate, seguimos ahí. Sí. No era el lugar correcto, porque si es una persona que tiene temas de salud mental, lo correcto era, si se tenía que entregar a una institución estatal, salud pública, para que la pudieran, en tanto se hacían las averiguaciones, dar la asistencia, salud mental. Tú, si es así, pero esa es la versión que han dado ellos. Pero vamos a conversarnos con Manuel María Mercedes, que son de los que han estado llevando la voz cantante respecto a esto, a preguntas, porque ya lo formal respecto a qué pasó, por qué murió, en qué circunstancias, qué provocó la muerte, eso tendrá que determinarlo el INACIF. Que hay que ver también, porque se supone que en casos que no son muy complejos, el INACIF a los 2 días ya tiene el resultado de la autopsia, a menos que se trate de un caso muy complejo que le tomaría de 2 a 3 semanas. Las declaraciones del representante de los derechos humanos respecto a las violaciones, presuntas violaciones que recibió esta estadounidense, es lo que está sobre la mesa ahora. Yo traje mi comentario en base a eso y justamente estaba llamando al INACIF para saber en qué estatus está el proceso de la autopsia, pero no te da ni siquiera la oportunidad de recibir una llamada porque no contestan al teléfono. Y ahí tú ves la irresponsabilidad institucional. Ellos van a entregar eso de manera oficial. Es que eso puede tener mucho ruido, porque eso plantea y genera muchas preguntas, mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo. Pero bueno, ahí tenemos a Manuel María Mercedes, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Don Manuel María, buenas tardes. Ivonne Ferreras, Domingo Páez, Jessy Pérez. Panorama con el Pueblo. ¿Cómo está usted? Muy bien, con ese equipo de Grande Liga y grandes amigos y amigas. Para mí, como decía Martí, es una honra estar con ustedes, así que a su disposición. Manuel María, queríamos hablarle sobre el caso de la ucraniana norteamericana. Bueno, no lo sabemos. Respecto a este caso, hemos visto que se ha activado el Comité de los Derechos Humanos respecto a este caso. ¿Qué nos pueden ustedes decir? ¿Qué es lo que presumimos que ha ocurrido en este caso? Adelante. Ok, bueno, miren lo siguiente. Quiero empezar
desmintiendo al director de que él no es transparente en la administración de la Dirección General de Migraciones. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la gestión del ministro Chubaque, habíamos llegado a un acuerdo conjuntamente con el director Bernancio Alcántara de que la comisión, para evitar situaciones, iba a tener un delegado en los centros de retención de migrantes, sobre todo en el caso de donde son los mayores Vacacional Jaina. las mayores deportaciones, que es en el caso de Dajabón, en el caso de Elías Piña, es un caso de Jimaní, estaba el vacacional de Jaina, ahí había otro en proceso en el Almirante y aquí en la sede central. Eso, compañeras activistas de los derechos humanos de manera voluntaria que hacían el trabajo de veedor, inmediatamente fue designado el general Luis Valletal, inmediatamente salió. Luis Valletel, correcto. No hay acceso. Por ejemplo, usted va al vacacional de Jaina, usted no puede entrar para saber la situación. Si hay transparencia, ¿por qué los derechos humanos no pueden entrar? Y sobre todo, en un centro de privación de libertad que ellos tienen, que fue donde murió la estadounidense ucraniana, y resulta que ahí no hay acceso ni a los medios de comunicación ni a los derechos humanos. Y nosotros hemos denunciado que ahí hay una serie de violaciones de derechos humanos con migrantes de otras nacionalidades que llevan más allá del tiempo que conforme a la Constitución. ¿Cuál es el tiempo que debe durar una persona que es llevada a uno de esos centros antes de ser deportado? Si aplicáramos el principio constitucional, son 48 horas. Porque que usted no puede detener a un ciudadano que le está privando de libertad y entonces en consecuencia usted o lo deporta en el plazo de las 48 horas o tiene que ponerlo en libertad. En el caso que estamos tratando ahora, Manuel María, puntualmente, ¿qué es lo que ha pasado con esta ciudadana? ¿Es cierto que tenía cerca de 2 meses? ¿Es cierto que tenía temas, fue diagnosticada con temas, psicóticos? O sea, terrible. Pero correctamente. Por eso es que ¿cómo eso se certifica? En la situación del plazo. Ella ya casi iba para 3 meses sin que real y efectivamente se había determinado su situación de deportación. Entonces ya ahí se le estaba violando un derecho que es el derecho constitucional y universal de la libertad en el plazo establecido. No obstante eso, nosotros también estamos a la espera por un problema de prudencia de la autopsia que el Instituto, el INACI deberá rendir, pero lo que sí está a la vista es que la dirección tiene responsabilidad en materia de lo que ahí ocurrió con la muerte. Esa muerte no debió haber ocurrido porque debió habérsele prestado las atenciones médicas que requiere la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución. Por más que él trate de como director establecer que la dirección de la Dirección de Migración no tiene responsabilidades, sí la tiene, es más, y yo voy más lejos como abogado y como activista. Él pudiera ser sometido por el homicidio involuntario a raíz de lo que haya sucedido. Manuel María. Porque todo lo que pasa en la Dirección de Migración es responsabilidad de su director. Manuel María, el director del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Nelson Gutiérrez, dio unas declaraciones a un medio nacional en el que decía que esta estadounidense fue víctima de violación. ¿Es esto una realidad? ¿Se han recibido informaciones al respecto? ¿Aún sin el INASIF haber emitido autopsia? No, nosotros no tenemos la prueba de que realmente eso haya sucedido ahí. Por eso es que estamos a la espera de que, si es verdad, como denunciara nuestro colega Nelson Gutiérrez, va a tener que salir en la autopsia. Sí. Entonces nosotros hemos querido mejor esperar claro, con prudencia, ¿verdad? Claro. Que es lo que recomienda la norma, y uno que hace vida pública y que vivimos denunciando, tenemos que rodearnos de los
mecanismos científicos que la ciencia pone a nuestro alcance para el momento de externar. Claro, pero si esta persona fue, como dice, diagnosticada con trastornos psicóticos, ¿dónde? A mí me encantaría saber, por ejemplo, son de las respuestas que en este caso tendría que dar Migración, ¿dónde fue diagnosticada? Y si lo que procedía después de ser diagnosticada con trastornos psicóticos era llevarla al centro vacacional, ¿y quién estaba proveyendo entonces las atenciones ahí psiquiátricas? Perfectamente, y no trancarla en un centro de privación de libertad, como están ahí sin condiciones óptimas, sin que nadie pudiera verla, porque yo debo de decirle que al igual que ella tiempo duró, ahí hay gente que tienen 6 meses, tienen 8 meses y que tienen 1 año, y además están gravemente enfermos, y no le permiten a uno como derechos humanos ir en auxilio de esos ciudadanos, de esos seres humanos que estuvieran o estén de manera irregular en el país, pero ellos necesitan o de ser enviados a su país o de que reciban las atenciones médicas indicadas. Por eso es que nosotros sustentamos la tesis y no descartamos, y estamos estudiando la posibilidad de querellarnos de manera formal contra el director de la Dirección de Migración, porque él es responsable de los atropellos y el hecho de que esa ciudadana haya fallecido ahí, él tiene su responsabilidad civil y su responsabilidad civil comprometida ante este hecho tan lamentable. ¿Ustedes han tenido información de que otra persona en algún momento haya fallecido ahí en ese centro o en otro? No. Porque tenemos las informaciones y tenemos los datos de que ahí hay personas que están gravemente enfermas, es más, inclusive de gente que están sufriendo de trastornos mentales y están recluidos ahí, de nacionalidad cubana y de otras nacionalidades, y no terminan de deportarlas. Gracias, Manuel María. Yo le invito a que le permita a uno de ustedes que vayan. Pero Manuel María, ¿y cuál es la justificación para no deportarlos? Bueno, ya eso sería el director que tenía que darle esa respuesta al país, como nosotros se lo estamos pidiendo, de por qué están esos migrantes ahí de otras nacionalidades y no lo envían. Y si no lo van a enviar, entonces que lo pongan en libertad. Así y nosotros vamos más lejos, que nos lo entreguen a los derechos humanos, que nosotros vamos a buscar lugares donde tenerlo hasta que se le pueda resolver la situación de retornarlo a su país. Gracias, Manuel María, por responder a nuestro llamado para ver si, qué sé yo, teníamos un poquito más de información. Muchísimas gracias, pase buenas tardes. Evidentemente que hay muchas cosas que tienen que responderse, Domingo. Hay muchas preguntas a las que hay que darle respuesta. Muchas preguntas. Lo primero es ¿por qué en este caso esa persona estaba haciendo? Además, ¿cómo se estableció la nacionalidad? No sé, debe responder. Tienen que colar el café bastante claro, Cundo. Aquí estamos de regreso, señores. Estamos de regreso. Esto es Panorama con el Pueblo. Bueno. Mira. ¿Sí? Ustedes saben que la DGCET, el Intran, la semana pasada anunció las 148 medidas con el tema del tránsito, que lo llamaron RDC Mueve, y ocurre que en los próximos días se van a empezar a implementar los giros hacia la izquierda. Ellos dicen que la López de Vega con la Padre Fantino Falco, la Más Enrique Sureña y la Gustavo Mejía Ricard van a ser las calles en primera instancia de esta primera etapa, y luego se va a pasar a la Tiradentes y otras calles que ellos van a ir anunciando bajo la justificación de que gran parte de los accidentes de tránsito que se están llevando a cabo en la zona metropolitana se trata justamente de que hay muchas motocicletas que giran que cruzan en rojo, y los vehículos que van girando hacia la izquierda, entonces ahí se chocan entre ellos. Pero yo quisiera hacer una acotación importante en ese sentido. ¿Es esa una justificación y no sancionar de manera directa a las motocicletas que todos sabemos que se van en rojo, que es el diario vivir, la cotidianidad de Santo Domingo? Bueno, ahí está. Parece que Santo Domingo se mueve y yo no sé hacia dónde será que nos va a mover a los ciudadanos. Yo soy de las que se queja amargamente que ya el martes estaremos nosotros con algunas de estas medidas, como la que dice que no debemos girar a la izquierda en las principales calles. Y la verdad, dicen ellos que vamos a avanzar
mucho más rápido. Ahora, lo que yo no sé hacia dónde es que vamos a avanzar. Falta información. La gente va a salir, no sé si será con un pañuelito en la cara a cieguita, porque aunque el Gabinete de Transporte, el Intran, ha anunciado con mucha algarabía su plan, yo creo que lo que han explicado ha sido muy poco, y este tiempo creo que ha debido ser para un poco educar a la gente respecto al asunto, que es lo que esperamos de esto, porque por más que uno intenta hacerse un plan, ¿no?, de qué va a ocurrir, de cómo nosotros vamos a circular, es medio complicado entender de qué manera nosotros vamos a llegar a los lugares y cómo vamos a llegar de manera más rápida, como ellos han estado planteando. Yo no sé hasta dónde nos vamos a alejar. Por ejemplo, al mediodía yo salgo del Color Visión y vengo para acá, y yo tomo la Kennedy, y vengo Kennedy directo hasta la Núñez, y en la Núñez yo hago un giro a la izquierda para llegar entonces aquí a Panorama. Bueno, yo no podré hacer ese giro a la izquierda. ¿Qué se supone? ¿Para dónde rayos es que...? Va a dar la vuelta allá en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ganar más tiempo, según las autoridades? ¿Estarán desocupadas las otras vías? Porque al final... que nos llevan a nuestro destino, porque al final entonces yo creo que nos vamos a retrasar muchísimo más. Pero yo creo que no es en todas, Ivonne. Mira, un elemento interesante de un anuncio que hizo el Ayuntamiento del Distrito Nacional antes de ayer. Ellos hicieron el lanzamiento del plan piloto de semáforos pluviales, que en la medida del rojo, amarillo y verde, la gente va a identificar en cuáles calles están inundadas, a propósito de que ya estamos en la temporada ciclónica y la situación grave que tiene el Distrito Nacional con el tema del drenaje pluvial. Esas iniciativas a mí me parecen interesantes. Bueno, pero a mí mientras tanto me sigue preocupando lo que va a pasar el próximo martes. Yo quiero saber si esas calles alternas no van, las calles que circundan a las avenidas principales donde se supone que tú vas a doblar a la izquierda, si no van a colapsar, Entonces, me preocupa mucho porque las informaciones no han fluido. Y ya tú sabes, nosotros que andamos aquí con un caos tremendo, yo no quisiera pensar que nos va a llevar la nueva medida al mismísimo infierno, ¿verdad? Aquí estamos hablando nosotros un poco fuera del aire, señores, este calor, el calor terrible, pero y entonces las interrupciones eléctricas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Y esa factura, yo no sé a ustedes, pero a mí me llegaron, a mí me dieron un solo trancazo, y a mí lo que me duele es que, mientras tanto, no tenemos muchas esperanzas, porque ¿saben qué? Las EDES están quebrando, señores, Punta Catalina, Ejejí y ETEC. Están quebrando. Yo no sé si el plan es que decir luego que el Estado es un mal administrador y que deben ser entregadas al sector privado y deben ser entregadas a precio de vaca muerta. ¿Ustedes saben por dónde andan las deudas oficiales? Por ejemplo, las sedes le deben a Punta Catalina cerca de $600 millones. Pero son 300 lo que le deben a EGEGI y a ETEC, que es a la que menos, son 100 millones. O sea que todas las empresas estatales de generación, señores, mientras no le deben ni una mota a las generadoras privadas, se las están chupando para después venderlas a sí mismos. Entonces, ¿cuáles son las esperanzas? Pero bueno, esa es la de nunca acabar, Jessy, con esto y esta queja y este lamento cargado de mucha impotencia. Te doy las buenas tardes y te escucho en tu comentario. Gracias, Ivonne. Lo más maravilloso de esa cuenta que llega de la electricidad es que muchas veces no la estamos consumiendo, pero como estamos en la ola de calor, incrementan los montos. Miren, voy a dejar para cuando el INASIF aporte los datos oficiales respecto a la muerte de esta estadounidense, porque estructuré un comentario en base a la capacidad de este centro de retención, en base a la manera correcta en que se tienen que distribuir los migrantes indocumentados que están ahí, que debe ser por sexo, que debe ser inclusive por edad. Pero vamos a esperar los datos para no actuar antes de. Y tenía un comentario preparado hace días a propósito de estas 148 medidas que anunció el Intran, sobre lo que va a estar ocurriendo a propósito de todas las situaciones de tránsito, de tráfico, de accidentes que nosotros estamos experimentando y que ustedes saben que no es un secreto para nadie, que los accidentes de tránsito representan de las principales muertes en la República Dominicana, estadísticamente hablando. Pero no solamente eso, sino el libertinaje que hay en nuestras calles,
calles que se han convertido en parqueos privados para muchos parqueadores informales, que se crean hasta un ticketcito de 200, de 300, de 400, de 500 pesos en algunas zonas estratégicas de nuestra ciudad, y que nosotros como ciudadanos somos víctimas. Y hay de usted si usted no le paga ese dinero a esos parqueadores. Hay de usted si usted le dice que en vez de los 300 usted tiene 200. Hay de usted si usted le dice que usted no anda con efectivo o que no tiene cambio, que consiga cambio. Se atreven incluso a pincharle las gomas, a pincharle el neumático. Les rompen los retrovisores. Ahí mismo en la avenida, en la Máximo Gómez, en el semáforo que está próximo a la John F. Kennedy, ¿ustedes saben qué hacen los limpiavidrios en el caso de los limpiavidrios? Pero si ellos le limpian y usted le dice que no y ellos continúan haciéndolo, que dicho sea de paso, le ponen una agua sucia que usted tiene que ir a lavar el carro al otro día porque si no, no ve para conducir. Cuando usted no le cede con el dinero, empiezan a gritarle improperios, y no importa que usted sea hombre, que sea mujer, que sea joven, que ande con niños, con nada. Nosotros el pasado alcalde del Distrito Nacional había empezado una campaña de recoger a los limpiavidrios de la calle, y ahora dentro de estas 148 medidas se habla de que los agentes de DGCET también van a estar tomando en cuenta los que están parqueando, que se han tomado la calle como parqueos para ellos. Pero hasta aquí es donde se queda, y realmente lo están haciendo de manera oportuna, porque si usted me dice a mí que ya esas medidas, hay que ver. Váyase a la Quemala Tactú, que es la calle que está ahí detrás de la Tiradentes, váyase a la feria y usted va a ver a qué yo me refiero, que yo sé que no soy la única que dice eso. Pero váyase a otros espacios donde se llevan a cabo conciertos aquí para que usted vea el desorden y la privatización de los espacios públicos. Y se supone que nosotros como ciudadanos pagamos impuestos para transitar por las vías públicas de aquí y que esas vías estén en condiciones. No nos basta con la gran cantidad de huecos que hay y las medidas hasta dónde van a llegar, hasta dónde va a llegar la eficiencia de las medidas. Realmente nosotros necesitamos que las autoridades puedan, más que anunciar, accionar, para que todos estos ataques que vivimos nosotros como ciudadanos cuando salimos a la calle, que ahorita le lanzan una piedra y le quitan la vida a uno, sale uno mal herido, con familia, que los está esperando en su casa, ¿dónde están? Cundo. Panorama con el pueblo, señores. Ya son las 2:38. Un nuevo capítulo. El detective que no es detective. Caso Ángel Martínez. Solicitaron una nueva medida de coerción y esta vez por la querella de Milagros de Camps Germán. Información. Domingo, buenas tardes. Vamos a escucharte. Vamos a escuchar tu comentario. Miren, señores, cuando comenzó la cacareada lucha contra la corrupción, enarbolada e iniciada por este gobierno, se generó una guerra sórdida entre el Ministerio Público y los jueces que conocían estos procesos. Una guerra que incluso incluyó referencia cruda de la entonces directora de persecución del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice, que hoy es, como todos ustedes saben, la Procuradora General de la República, y que a la sazón, tanto ella como el director del PECA, Wilson Camacho, cuestionaron hasta en el ámbito ético a una buena parte de los jueces que conocieron los procesos que abrió el Ministerio Público y que bautizó como elemento componente de una lucha contra la corrupción. Bueno, de eso hace 5 años y todavía no puede decirse que hay un solo de esos procesos que haya adquirido
la condición de la cosa juzgada de manera concluyente. No hay un solo proceso. Lo que sí hemos visto ha sido una refriega intensa entre el Ministerio Público y los jueces. Los jueces naturalmente respondiéndole con el silencio y el Ministerio Público haciendo de público conocimiento las inconductas de una parte importante de esos jueces en la administración de justicia a la que han sido convocados por el Ministerio Público a partir de las acusaciones. ¿Y por qué se da esto? Bueno, usted se preguntará, pero no se da esto de manera permanente y son miles los procesos que abre el Ministerio Público de manera permanente a lo largo de todo el territorio nacional y en todos los departamentos judiciales de República Dominicana. ¿Por qué no se dan estas refriegas? Y la respuesta es sencilla, porque a quienes enjuician con estos procesos de combate a la corrupción, a quienes enjuician son a personas poderosas políticamente y económicamente y en algunos casos hasta militarmente. El sistema judicial dominicano no es capaz de enjuiciar a nadie que tenga poder económico. Y por eso, cuando el Ministerio Público, y lo digo entre comillas, cuando el Ministerio Público comete la osadía de pretender que se enjuicie a alguien poderoso económicamente, entonces tiene que darse una refriega o tiene que darse un choque violento entre el ordenamiento de los jueces y el ordenamiento del Ministerio Público. Otra vez, hacía mucho que esto no se daba, pero otra vez se da este choque. ¿Y quiénes van a chocar ahora? ¿Quiénes chocaron ahora? Los jueces y el Ministerio Público a propósito del caso del Jet-Set. ¿Y por qué el choque? Porque el propietario del Jet-Set forma parte de un espacio de poder económico muy importante en República Dominicana. Eso explica que hoy, el día de hoy, el Ministerio Público esté depositando un recurso de apelación frente a una medida de coerción. Oigan, señores, a una medida de coerción de los jueces, de un juez o una jueza, o no sé cuánto si el tribunal, bueno, de un juez porque es un juez de atención permanente, pues el Ministerio Público está depositando la apelación a este proceso. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el precepto de que la justicia dominicana no está en capacidad de enjuiciar a quien tiene dinero. Todos los días, reitero, todos los días se conocen miles de procesos, pero estos procesos son a pobres. Y como son a pobres, no hay choque entre el Ministerio Público y los jueces, porque nadie defiende a los pobres. Ahora sí, no hay posibilidad de que haya una sentencia equitativa en un proceso en que se enjuicie a un poderoso económicamente. Bueno, y al aire, por supuesto, vamos con los oyentes y pedimos excusa. Ayer no tomamos las llamadas, pero bueno,
teníamos visita. Ayer, Teníamos bueno, visita, Juan. aquí. Juan TH viene a interrumpir estos programas sin ser invitado. Invitado, ya. Pero eso usted no se lo dijo ayer a él. Bueno, Ah. no, yo no se lo dije porque no hubo tiempo. Eh. Pero es verdad, Cundo lo sabe, ¿verdad? Así- Nadie lo invitó. No, pero él cree que él tiene derecho a eso. No. Y además, porque él es él. Él es Juan TH. Exactamente. Él es Juan TH y puede venir a interrumpir los programas Cuando le dé la gana. y a que- impedir que la gente hable. Que sobre todo, y esa es la mayor queja. Así es que vamos a tomar las llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas Papá, tardes. Bueno, Hola, adelante. Fidel Herrera. Hola, Fidel, adelante. Es con relación a su comentario, Ivonne. Mire, usted lo de la carretera, o la otra muchacha, disculpe. Jessy, sí. Mire, a mí hace un tiempo Jessy creo que se llama, se me cayó, o sea, yo iba a Arroyo La Vuelta, eso es antes de subir a Piedra Blanca Bonao, y a mí se me explotaron 2 gomas. ¿Quién lo paga? No lo paga nadie. Entonces, quieren ahora, según ellos, el nuevo peaje es para las vías, mantenerla en buen estado. Yo espero que sea así. Entonces, otra cosa, por otro lado, lo que dice Domingo, ese señor, Domingo Antonio Payá, tiene más de 6 emisoras y ninguno de esas personas hablan de ese caso. Se hacen los sumisos, se ponen a atacar al gobierno, a meter temas, y ahí usted parece como que los oyentes, no sé si es que están compuestos con ellos, porque ninguno que llamen le hablan de eso. Usted sabe que esas emisoras son de él. Nadie dice nada, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a usted por participar. Vamos con la próxima llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Mi nombre es José Luis Tavares. Hola. Yo vengo con la misma denuncia de siempre. Ujú. La charla de Gol, Dios mío. ¿Qué pasa de los tantos problemas que tiene? Esas calles la han desbaratado, por ejemplo, del cruce de Villamella Ujú. a el puente de cruzar a Santo Domingo Oeste. Sí. Esa calle la han desbaratado en un año, como 6 veces. Hay unos hoyos, ¿verdad? Ellos le echan petróleo. Llovió. Se va. Ahí están los hoyos igualito. Como decía mi abuela, parece que lo ponen con saliva. No, eso es una falta de respeto. Sí, ya. Uno sí. cada rato. Claro. Y mira que ellos están ahora di que asfaltando ahí en Santo Domingo Este, pero además y a eso se suman los entaponamientos y el caos y lo diabólico que se ha vuelto esa charles de golf. Es insufrible. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos. ¿Cómo Hola, están? hola. ¿Cómo estás? Pero bien, un poco agripada, pero ustedes están como que van para una toma de posesión. Que vamos a hacer la primera comunión, dijo Domingo. La misa. Sí, ¿no? Domingo está muy rejuvenecido hoy también. Bueno, ya tú sabes. Miren, con el tema que tenían de la reunión del presidente y el expresidente, yo entiendo que lo importante sería el tema y no el lugar. Claro. Que traten de reunirse donde sea, lo que se está es buscando soluciones. No sé si ustedes vieron la respuesta que él le dio en una entrevista a un medio, Fox Noticias, algo así, cuando le hacían la pregunta de cómo él manejaba el tema de que nos señalan como racistas. Entonces, él se supo desenvolver y lo que se ande buscando la solución, no importa dónde tengan que reunirse. Bueno. Si tiene que coger un vuelo y irse a Haití, que se vaya, pero que se resuelva esto. Bien. Pasen buenas tardes. Si fuera así tan fácil. Ay, resolverlo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes. Ivonne. Sí, Luis señor. Alcántara te habla de este lado. Hola, Luis. Permíteme tocar tres temas. Sí, si lo hace El breve, primero claro. Ujú. Sí, el primero es qué pasa con los periodistas y Manuel Mercedes, que no se refiere nada más tú y el príncipe de Galilea, con el sicariato que tiene la APN, la Policía Nacional, y el silencio que tiene la Procuraduría. O sea, sean culpables o no sean. Oye, pero no se puede juzgar con la mano a la limpia como ellos lo están haciendo. Nada más te veo a ti preocupada por eso. Y otra cosa, yo que vivo en la ciudad de Juan Bosch, ando en una motocicleta, volvió el alcalde con la misma ilegalidad, queriendo que uno se registre, que saque otro registro de Santo Domingo Este para andar en Santo Domingo Este. Recuerda que hasta el inoperante de Milton Morrison le dijo que era ilegal porque ya el que tiene su licencia de motor, Ay, no lo o sea, canté yo tengo así. dos licencias, ahora voy a sacar un registro, una placa y otra, y pagarle $1,000 más a Santo Domingo Este, porque vivo en Santo Domingo Este. Wow. Bueno. Y
espera, el otro tema es, Sí. por favor, yo voy a ver en el 28 cómo los PRMistas, yo que voté por el PRM, van a hacer cuando salga del gobierno la oposición, porque ellos lo han hecho todo mal. Te Ay, escucho por la radio. muchas gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes para la persona en línea. Aló. Buenas. Nos llevamos esa llamadita y nos vamos con esta. Tenemos el tablero lleno. Buenas tardes. Bueno, Ivonne, resaltando un poco de lo que decía en el comentario de Domingo, Ujú. En el caso del poder y la justicia. Yo tengo un hermano que estaba con una pareja bien problemática, que ella está acostumbrada a meter a los hombres presos nada más por no querer, por decirlo así. Entonces ella fue y le puso una querella de que se aruñó y dijo que lo iba a meter preso como de lugar, y le puso una querella, y ya supuestamente a él le hicieron una orden de arresto. Esa es la justicia de aquí, ya eso es seguro, 3 meses de preventivo. O sea, ni siquiera averiguar, aquí le dan demasiado poder a los casos de mujeres y de violencia de género, sin escuchar a ambas partes iguales. Bueno, Pero yo apuesto que, mi hermano no es para allá, mi hermano es apellido Herrera. bueno, yo creo que el averaje de personas, de mujeres muertas por violencia de género debe ser Buenas proporcional, pero usted tiene razón en que hay que hacer las indagatorias, pero vaya, son suficientes como para que se actúe. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo Bueno. creo que esta justicia, que no es justicia dominicana, lo que va a llevar es que a la gente tome la justicia con las manos, como hizo un padre ayer en Centroamérica, que unos sicarios le dispararon al vehículo donde iba, mataron a las 2 hijas, y cuando lo apresaron, el papá fue con una pistola y le dio un tiro a uno de los acusados, a uno de los asesinos de sus hijas. Entonces, a eso es por la falta de confianza, porque a los pobres no le aplican justicia, no le aplican justicia. A los ricos, mejor dicho, a los pobres sí se le aplican todas, como la persona que se robó las 7 libras de yuca y lo mandaron preso por 3 meses de coerción. Pero esto, gente que mataron 200 gente involuntariamente, lo mandan para su casa. Bien. Hacen buena. Buenas tardes. Buenas tardes. Uepa, vamos aquí. Buenas tardes. Oh, buenas. Sí, buena. ¿Cómo te sientes, Ivonne? Hola, buenas. Qué bueno. Domingo, hermano mío, Jaycee. El otro Ah, caballero, Jaycee, ¿cómo no Un estaba abrazo. conociendo a Jaycee. Adelante. Oye, Domingo, Sí. tú sabes, hermano, que eso del YESEF, un plan cínico del Ministerio Público. Porque no es posible que tú a una persona que le tipifique un hecho que va entre 3 y 2 años de prisión, tú pidas una medida de coerción de 1 año y 6 meses. Tú sabes que los jueces no te lo van a aprobar. Porque yo también creo que el populismo judicial debe también de acabar. Y eso fue a propósito para que el juez dictara eso y ellos salirse con el cinismo de ir a buscar respuestas y a que le resalzan eso. Eso es un disparate. Y con relación a la visita de Danilo a Luis Abinader, Domingo, ¿tú te recuerdas cuando se promulgó la Constitución de Abinader? ¿Qué dijo Abinader? Abinader dijo ahí ese día que a él lo presionaron para que rehabilitara a Abinader. ¿Sería que también se estaba buscando eso ahora que se está hablando de la relación de Abinader también, que se conjuguen todas esas cosas juntas ahí en eso? No, hombre, no, Abinader no se va a postular. Eso es, ¿No se va a qué? es improbable. No, hombre, no, ay, no, yo no, para nada. No, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Domingo. Jessy de la Rosa. Ay, ¿cómo estás? Cariño, Fidel Fidel. Guzmán, por aquí para que sufra Ramón por Pero ven allá. aquí, ¿dónde tú estabas, Fidel? No, aquí escuchándolo. Lo que pasa que a veces se me hace incómodo. Hay que entrar darle porque chance la a gente- esos bonaerenses de ahí de Maimón, como un tal Ramón, hay que darle chance. Efectivamente, como Ramón. Dale, Ivonne, hermano. Te escuché al principio del comentario quejarte amargamente de la tarifa eléctrica, cómo le está llegando a cada uno de nosotros. Qué duro. A mí también me llegó bastante harta Ujú. por 2 meses consecutivos. Ay, sí. Ahora, Ivonne, yo te voy a hacer una pregunta a ti y a Domingo.
Y no sencillo porque ustedes son duchos en esa materia de electricidad. O sea, ¿para qué ha servido Punta Catalina? Es lo primero. ¿Para qué ha servido Punta Catalina? Primero, los apagones se han incrementado en este gobierno y en esta administración. Y segundo, Luis Abinader, es que usted va a dejar que un Drácula de la energía eléctrica, como lo han bautizado, este señor Celso Marrancini, que todo lo que ha tocado lo ha dañado, usted va a dejar por todo este tiempo hasta el final de que este señor siga administrando Punta Catalina y el sector eléctrico, Luis Abinader? Mira. Ustedes no le han dicho que este señor no sirve ni para echárselo a los perros. Ay, Dios, no seas tan duro que te toca despedir el programa. Bájale, respira. Vamos, como hace mi nieta. Respira. Ahí. Dale. Ya, respire. Un saludo para amigo Cundo Camarena. Y desde aquí, desde el Downtown Santo Domingo, Cundo, Cundín. Eso. Panorama FM 96.